Hola gente de YouTube y bienvenidos al tercer ejemplo de transformación de fuentes. Ya hemos visto en los dos ejemplos anteriores la transformación de una fuente de corriente a una de voltaje y una de voltaje a una de corriente. Ahora, en este ejemplo lo que queremos tocar es la parte de ajustar la imagen o el circuito a las fórmulas que tenemos nosotros. Vamos a recordar cuál es nuestra fórmula. Tenemos que una fuente de voltaje con una resistencia serie la podemos transformar a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y aquí tenemos las fórmulas. Ahora, vamos a tomar por ejemplo este ejemplo. Y dice, tenemos una fuente de voltaje con una resistencia 1 de 5 ohmios, una resistencia 2 de 20 ohmios y una fuente de corriente de 1 amperio paralelo con una resistencia 3 de 25 ohmios. Me están pidiendo, determine la corriente que pasa por la resistencia 3. Entonces, recordemos que teníamos dos caminos, podemos cambiar esta forma o la que está a la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Recordemos que si cambiamos la parte de la derecha, donde está la resistencia, es como si estuviéramos eliminando esta parte. Y tendremos que aplicar el ajuste que hicimos en uno de los videos, donde determinamos la corriente que pasaba por aquí, para luego hacer un análisis de nodo y determinar la corriente que pase por acá. En este caso, voy a tomar el lado de la izquierda. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en la imagen tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en serie. En este caso tenemos dos resistencias en serie, que sería R1 y R2. Entonces, esta es la parte que quería tocar, el ajuste. Porque al principio podemos pensar, ¿se podría resolver como la forma que conocemos? Claro, lo que tenemos que hacer es, estas resistencias vamos a convertirlas en una resistencia equivalente. Vamos a poner resistencia equivalente 1, va a ser igual a R1 más R2. La resistencia equivalente va a ser igual a 5 más 20 ohmios y me da un valor de 25 ohmios. Entonces, ya con este dato, puedo proseguir y voy a dibujar nuevamente el circuito y me queda de la siguiente forma. Listo. Ahora si vemos me queda como una fuente de voltaje con una resistencia en serie y una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, ahora con esto ¿qué determino? Ahora lo que voy a buscar es lo siguiente, la corriente, que es lo que necesito para transformar esta fuente de voltaje a una de corriente. Entonces voy a buscar la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia en serie, que en este caso sería 10 voltios entre 25 ohmios. Y me da una corriente de 0.4 amperios. Y recordemos que la resistencia que vaya en paralelo va a ser igual a la resistencia que tenemos en serie. Es decir, que la resistencia en paralelo va a ser igual a R equivalente a 1, es decir, 25 ohmios. Vamos a otra hoja. Y así nos queda el circuito. Tenemos la fuente de 0.4 amperios, la resistencia de 25 en paralelo con una de 25 y una fuente de corriente. Entonces, como ambas fuentes de corriente están en paralelo, las puedo sumar y me queda de la siguiente forma, una de 1.4 amperios. Entonces, me quedan esas dos resistencias. Ahora, ¿qué puedo aplicar aquí? Como deseo la corriente de R3, puedo aplicar el conocimiento que vimos también en uno de los videos, que es divisores de corriente. Recordemos que si queremos la de la R3 sería como por ejemplo esta R2, es decir que sería la corriente por la otra. No, recordemos que no debemos confundirnos y seleccionar la que estamos calculando, es la otra. Así que sería la resistencia equivalente a 1 entre la suma de las dos resistencias en los divisores de la corriente. Así que me quedaría 1.4 amperios por 25 ohmios entre 25 más 25 y me queda una corriente de 0.7 amperios. Listo, y ya con esto termino el problema. Lo que también podría hacer es determinar el voltaje como un complemento. Voltaje va a ser igual a la intensidad por resistencia. La intensidad va a ser 0.7 por 25 ohmios y me queda un voltaje de 17.5. Ahora, con esto lo que podemos hacer es que ya terminamos la corriente. Les recomendaría que podrían practicar hacerlo de la parte izquierda como vimos en el anterior video. Resolver de la parte, derecha, donde eliminamos esa parte y ver si nos queda de la misma forma. Y así vamos practicando estos problemas. Muchas gracias por ver y los invito a ver los diferentes videos de sistemas eléctricos.